Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Fernández, les hablo desde Montevideo, Uruguay, y sirvo junto a mi esposa Katy, con quien nos casamos hace 2 años, en la Iglesia de la Espada. Específicamente servimos en el Ministerio de Adolescentes y de Alabanza. Les hago una pregunta. ¿Quién tiene más fe? ¿El padre que tiene un hijo que padece de una enfermedad y ora y luego Dios de manera no esperada decide sanar a ese hijo? ¿O el padre que ora y persevera y Dios decide no sanar? Normalmente entre los círculos evangélicos, cuando pensamos en ese padre que oró y Dios contestó la oración y sanó a su hijo, decimos, ¡fuah! ¡Qué fe tan grande! Y capaz que cuando Dios decide no sanar, pensamos, uy, qué lástima que el padre no tuvo más fe. ¿De dónde sacamos esa idea que puede ser tan dolorosa para algunas personas? Bueno, creo que el pasaje que más fuertemente habla de eso se encuentra en Mateo 17, donde el Señor Jesús dice a sus discípulos, si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Es tan así de que nada nos será imposible? Dios debe responder cada una de nuestras peticiones como caprichos que demanda un hijo de un padre. ¿No logramos las cosas solo porque nuestra fe es insuficiente? Hoy vamos a estar leyendo este pasaje sumamente interesante, que se encuentra en Mateo 17, del versículo 14 al 21, y vamos a analizarlo en todo su contexto. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En principio, es imprescindible revisar qué estaba pasando en nuestra porción de hoy. Vemos en un momento antes de este suceso que Jesús y 3 de los discípulos se encontraban en un importante monte, donde el Señor decide mostrar su gloria. Y no solo eso, sino que también aparecen en escena en todo su esplendor Moisés y Elías. Recordamos que Pedro, Jacobo y Juan quedaron tan impactados que postraron su rostro a tierra. Jesús se acerca a ellos y les dice que no teman. Luego bajan y el Señor les manda que no cuenten nada de lo sucedido. Este es el hecho que antecede a nuestro pasaje de hoy. Luego de revelarse en gloria a estos 3 discípulos, Jesús se encuentra con una escena no muy cómoda de presenciar. 9 de sus discípulos que habían quedado a los pies del monte tratando de resolver un terrible problema. Había un padre desesperado, acudiendo por ayuda, debido a que su hijo estaba endemoniado. Pero no estaban solo ellos, sino que ahí también había un grupo de escribas que estaban deseosos de ver la incapacidad de los aprendices de Jesús, y según lo que nos dice Marcos, disputando con ellos. A su vez había una multitud, mirando todo lo que estaba pasando, y seguramente muy expectantes a la aparición del que realmente podía resolver este tremendo entrevero. Todo lo que va pasando es maravilloso, y Jesús termina sanando al muchacho luego de una tremenda declaración de su padre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero, ¿qué había pasado con los otros discípulos? ¿Por qué no pudieron hacerlo ellos? ¿Qué fue lo que omitieron estos hombres? ¿Cuál fue el verdadero problema? Hay una linda enseñanza para sacar. El Señor Jesús les dice, por vuestra poca fe.
Analicemos lo que significa esto. Por vuestra poca fe no pudieron. ¿A qué se refiere con poca fe? Es difícil evaluar si la fe es poca o es mucha, pero sí se puede decir que una fe sana es una fe estable. Y quizá ese fue el fallo de echar fuera ese demonio. No insistieron ni perseveraron en la fe, y eso pudo ser una prueba para ellos mismos, perseverar en algo que sí era la voluntad de Dios. No es que no tuvieran fe, ya que Jesús le menciona ahí a lo último del pasaje que tenían poca fe, y resaltando esa palabra, poca, porque por lo menos es algo. Ellos vieron que su fe no permaneció rogando e insistiendo. Ese género, dice el Señor, no salía sino con oración y con ayuno. Evidentemente, había que permanecer en oración y ayuno por más tiempo. Y ellos no estuvieron suficiente tiempo orando e insistiendo. Si vemos la situación, podemos concluir que estos 9 discípulos se habían, por lo menos, puesto en apuros frente a este grupo de escribas. La ansiedad del Padre, además, y una multitud que esperaba una respuesta. Pero no solo eso, sino que 3 de sus compañeros, que eran más pujantes, y además su maestro, el Señor Jesucristo, se encontraban en lo alto del monte. Quizás se sintieron solos y abrumados por esta situación, lo que terminó haciendo que su fe vacile. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás en términos de fe? ¿Las circunstancias de apuros y problemas, incluso el pecado, afecta a tu fe? Si vemos en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 8, encontramos al Señor Jesús encomendando a sus discípulos y dando autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. El Señor mismo les había encomendado esta tarea, por tanto era la voluntad de Dios que pudieran sacar estos demonios. Volviendo a la primera pregunta, ¿nada nos será imposible? ¿Movemos cualquier cosa según nuestra fe? En realidad todo depende de la voluntad del Señor. Nuestro obrar se basa en la voluntad de Dios y buscamos conocerlo y saber qué es lo que realmente Él quiere, para saber cómo obrar y para saber cómo orar. Era claro que podían obtener la victoria si su fe no flaqueaba, sino que permanecía constante, así como la semilla de mostaza, que crece de manera constante hasta volverse un árbol. No porque su fe era brillante o perfecta iban a pasar esta prueba, sino porque se basaba en la palabra de autoridad del Señor. Por otro lado, debemos insistir en cuál era el objeto de su fe, dónde estaba su confianza. Otros casos donde sí tuvieron éxito anteriormente, quizá les habría arrebatado la total dependencia de su Señor, quien es la fuente de la verdadera fe. Quizá confiaron más en sus habilidades propias que en el propio Dios. Aquí entra la comparación del Señor. La semilla de mostaza, que es pequeña, pero a lo largo del tiempo se convierte en un gran árbol. Se va haciendo su lugar, creciendo. La fe que podemos tener quizá es pequeña, pero no debe ser vacilante, sino más bien constante, de buena calidad, perseverante, y esto se va fortaleciendo en el obrar. Una fe pequeña pero bien enfocada, orando en la voluntad de Dios, puede llegar a realizar grandes cosas, como ese gran árbol, si es que el Señor así lo quiere. No es que no tuvieran confianza en el Señor, sino que en ese momento la confianza se transformó en autoconfianza. Confiemos plena y únicamente en nuestro Señor, independientemente de lo que nos rodee, atendiendo en su palabra y sus promesas, a sus mandatos, sabiendo que si perseveramos en eso que Él encomienda, obtenemos la victoria. No oremos y obremos para nuestro propio deleite, sino que busquemos lo que Él promete y nuestro caminar va a ser seguro. Que no flaquee tu fe, sino que sea una fe perseverante que sigue e insiste. Y pone tus ojos en Jesús únicamente, y no en lo que vos podés hacer. Solo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.